de Ayúdame, Pastor. Hoy con nuestro queridísimo pastor Jean-David La Rochelle, y espero seguir progresando en la pronunciación. Pastor, buenos días, ¿y cómo estás? Hola, Iván, qué gusto, sí que haces reír, ¿no? Definitivamente dígame Jean-David. Ok, o sea, La Rochelle no me sale La Rochelle. Ya bajo los brazos del pastor. La próxima semana que esté por allá, te doy una clase de relámpago, pero presencial, bien, no online. ¿Cuál sería la pronunciación correcta, la correcta por última vez? A ver si memoria auditiva me ayuda. A ver. Bueno, sería Jean-David La Rochelle. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y Jean-David La Rochelle? ¿Cuál es la diferencia? Como si pusieras 3 R. Entonces, Jean-David La Rochelle. Eso. Sí, ligero, suave. La Rochelle. La Rochelle. Bueno. Iván, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a quienes nos escuchan, qué gusto saludar no solamente me uno a estos saludos, pero también a abrazos y bendiciones. Hay gente de Almería, España, y Gandía, España, que también nos está sintonizando en este momento. ¡Qué bueno! Familiares, amigos, entonces, gente de Puerto Rico, en Aguadilla, y pues los saludo y los abrazo. En Cuenca, Ecuador, un gran amigo que está haciendo un trabajo espectacular, Carlos Nieto, su esposa y sus hijos, una iglesia que le está yendo de la mano. Ya llevan 600 personas en un tiempo récord. ¡Qué así bien! Que voy a estar pronto con ellos, los abrazo y los bendigo. Y un abrazo para ti, amigo mío. Siempre es un privilegio unirme a ustedes. Amén. En este segmento. Eres una bendición. Acabo de aterrizar. ¿En dónde estás? ¿En qué ciudad estás? Estoy en Washington. Washington. Estoy yendo a un compromiso en la embajada de renovar mi pasaporte. Entonces, estoy en carretera. Entonces, ¿cómo está la temperatura en Washington? ¿Cómo está la carretera? Está rico, como para como 70, 70, sí, delicioso, 70, primaveral. 70 Fahrenheit. ¿Y qué observas? Ustedes en Miami deben estar como en la esquina del infierno, ¿no? No, nosotros estamos en cuanto, ¿qué temperatura tenemos, Beberatriz de las Comunicaciones? Y cuéntanos, ¿qué ves en la carretera por ahí en Washington, Pastor? ¿Cómo? ¿Qué ves en la carretera de Washington? ¿Qué hay por ahí alrededor para compartir, para contar? Estamos ahí a bordo, amigo mío, mientras estoy disfrutando del paisaje, de este puente. Estoy justo frente al Lincoln Monument, al monumento de Lincoln. Mira qué interesante, qué bueno. 82 grados Fahrenheit la temperatura aquí en el sur de la Florida, mi querido pastor. 82. O sea que estamos calientitos. Para derretirse por aquí. Sin duda. Bueno, vamos a entrar en materia con el pastor andando las calles de Washington, aquí en los Estados Unidos. Así es, la redcristiana.com, y muchas gracias por la disponibilidad, como siempre, querido pastor Jean-David. Le voy a dejar así, Jean-David La Rochelle. Espero que sea bueno. Pero bueno, una de las preguntas que se hace la gente es la salvación. De tantas preguntas que nos hacemos los cristianos y no cristianos. Alguna vez, para entrar un poquito en materia, querido pastor, y para entender por qué trajimos esta pregunta aquí para despejarla. Alguna vez, cuando estábamos compartiendo con algunas personas que no conocen del Señor, y nos preguntaron, ¿salvarnos? ¿Salvarnos de qué? ¿O salvarme de qué? Es la primera pregunta que se hace a alguien que no conoce del Señor, y cuando se le trata de hablar o le comparte uno de la salvación. La primera pregunta interrogante que surge es, ¿salvación? ¿Salvarme de qué? Por ahí vamos a comenzar el tema. ¿Qué es la salvación? ¿De qué vino a salvarnos Jesús? Y si se puede perder o no, porque este es un debate también doctrinal y que genera a veces polémica en muchas iglesias. Por preguntas como estas y muchas otras más, hemos creado este segmento de Ayúdame, Pastor. Así que ayúdanos, Pastor, con esto. Mi estimado, qué impresionante pregunta, dicho sea de paso, y creo que ha sido inquietudes de tanta gente. Y yo quiero empezar, en primer lugar, por el postre, si cabe el término. En primer lugar, en el tema de la salvación, no solamente Dios es quien tiene la última palabra, pero Dios es quien tiene la única palabra.
Esto para mí es importante. Es cierto que nosotros podemos hacer conjeturas, podemos hacer comentarios y algunos con base, pero yo quiero partir de la premisa porque en primer lugar Dios es el autor de la salvación, Dios es el dador de la salvación, Dios es el iniciador de la salvación y por ende Dios es quien tiene la última y la única palabra. En segundo lugar, una de las cosas que siempre le digo a la gente es que en el cielo habrá sorpresas. En primer lugar, estarán gente que creíamos que no estarían, no estarán gente que creíamos que sí estarían, y quizás una de las grandes sorpresas es que estaremos allí nosotros. Y esto para mí hasta me compromete, me desafía, y sin duda, y es donde yo me acerco a detalles como en la Biblia que nos dice claramente, no tenemos que juzgar, no tenemos que señalar. Es más, la Biblia dice, ustedes no se juzguen entre ustedes, más bien ustedes van a juzgar a los ángeles. Pablo dice, ¿quién es el que condenará a Cristo? Es el que justifica. Entonces, esto simplemente quiero trabajarlo como al vuelo de pájaro, y las razones por las cuales quizás tú y yo no deberíamos juzgar, en primer lugar es que no conocemos a la persona, no conocemos su historia, no conocemos su vida, no conocemos su pasado, no conocemos su presente, no conocemos su futuro, no conocemos el trato de Dios con esa persona y no conocemos lo que Dios puede hacer con esa persona. Ahora bien, regresando a tu primer acercamiento, salvarnos de qué, y es donde entra el rol de Jesucristo, el papel de Jesucristo, porque cuando tú lees Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús, haciendo como un eco de Isaías, hace un enunciado de su misión. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y aquí un ligero paréntesis, la unción, el respaldo del Espíritu Santo no es para show, no es para espectáculo, sino para servir, y es donde entran los siguientes detalles. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando uno lee este versículo es donde trato de responder a la pregunta que tú acabas de plantear. Jesucristo vino a salvarnos ¿de qué? ¿O de quién? ¿O de quiénes? Yo trato de ver que Cristo vino a traer libertad en primer lugar de la opresión del mismo diablo. Hay pasajes en la Biblia especialmente por aquella mujer que tenía problemas de salud o esa joroba. Jesús le dice a los fariseos y a la gente de su tiempo, ¿acaso no iba a liberar a esta mujer que el diablo tenía oprimido por 18 años? Entonces, en primer lugar, Jesús viene a salvarnos y a liberarnos de la opresión del maligno. En segundo lugar, me atrevo a decir, y este puede ser un acercamiento muy mío, Jesús vino también a traernos libertad del legalismo y del tradicionalismo, porque creo que cuando uno empieza a pasearse y a vivir dentro del mundo religioso evangélico, y vemos que para muchas veces la tradición y el legalismo están por encima de la dignidad humana, y cuando esto ocurre ya necesitamos liberación también. Por eso Jesús se bronqueó con mucha gente de su tiempo, porque la gente simplemente tenía muy en alto la tradición, muy en alto las leyes, los estatutos, pero la dignidad humana estaba por debajo. Lo que quiero decir es que tristemente hay iglesias que sus manuales son más grandes que la Biblia, y yo creo que cuando tú y yo nos vemos inmersos en eso, Jesús también viene a darnos libertad en medio de todo esto. Pero también en tercer lugar, Jesús viene a liberarnos para destruir la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica. Es decir, como segundo Adán y como el máximo, Él también viene a quebrantar esa naturaleza que hemos heredado, como dice el salmista David, en pecado he sido concebido, y habla de esa herencia que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas simplemente por el pecado del primer hombre. Y por último,
quizás y es algo que puede ser novedoso para algunos, y tengo la convicción que Jesús vino también a liberarnos hasta de nosotros mismos, liberarnos de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, Wow. porque el mal más profundo también tiene que ver con el orgullo. El orgullo destronó al ángel de luz. El orgullo es lo que puede aún alejarnos de Dios. Cuando uno empieza a leer la oración de Jabes, dice la Biblia que su nombre significa dolor. Entonces, ese dolor tiene diferentes dimensiones. Es decir, no solamente su madre lo engendró en dolor, pero Jabes estaba consciente que su mundo estaba marcado. Pareciera que cuando Jabes hace la oración y le dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, etcétera, etcétera, Jabes está, me atrevo a decir, destronando de que no solamente me dieron a luz en dolor, yo no quiero causar dolor a otros, pero también tampoco quiero causar dolor a mí mismo. Entonces, cuando tú ves el papel de Jesús, y sobre todo la salvación en el Nuevo Testamento, la salvación es más integral. La salvación es simplemente como Jesús hace su enunciado en Lucas capítulo 4, 18, es una salvación completamente digna, una salvación donde redime la existencia humana, es una salvación donde Jesús simplemente nos hace un hombre o una mujer diferente. Entonces, más adelante, la gran pregunta de los años, la gran pregunta, fíjate que luego voy a hablar un poquito de las posturas denominacionales, pero la gran pregunta que nos ha ido aquietando a lo largo de los años es si la salvación se tiene. Mira, yo tengo, me atrevo a decir, algún acercamiento que quisiera acotar. En primer lugar, si alguien pierde la salvación o su salvación, significa que nunca la tuvo. Vamos a estar claros en eso. Es como si alguien pierde la confianza, nunca la tuvo, porque la confianza, la fe tiene que ver con confianza, fidelidad y esperanza, lo hemos dicho en el programa pasado, sobre todo en nuestro primer programa. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? A lo mejor no lo tuvo, pero quizás pensó haber tenido, o simplemente un destello o una aproximación de lo que creía que era la salvación. Por ejemplo, si tú me dices, Iván, pastor, ¿se puede perder la salvación? La gran pregunta que te haría, Iván, ¿tú tienes interés en perder la salvación? Contéstame. No, ninguna. ¿Y tienes deseo de perder la salvación? No, para nada, claro que no. Entonces mi respuesta es que en este caso la salvación no se pierde. Porque cuando tú y yo no tenemos interés ni deseo de perderla, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a poner el empeño, nosotros vamos a buscar la conexión con Dios, porque la salvación desde el punto de vista de Dios no se pierde, porque Dios es el dador máximo de la salvación. Dios no quita, Dios no arrebata. Entonces, si la salvación desde el punto de vista de Dios no se pierde, porque si yo, Jean David La Rochelle, no tengo interés de perder la salvación, significa que voy a vivir disfrutando, administrando, y voy a vivir cumpliendo los parámetros para mantener esta salvación intacta. Y es donde surgen personalmente algunos detalles que quiero compartir. En primer lugar, para mí la salvación es integral. Es decir, cada área es tocada en la salvación. Obviamente sin caer en lo platónico, espíritu, alma y cuerpo, porque sabemos que los tesalonicenses tenían un concepto platónico. Yo creo que le escribían a Pablito, le decían, Pablo, cuando alguien se muere, ¿se salva el cuerpo, el alma o el espíritu? Pablo no quería entrar en debates ni tampoco quería entrar en discusiones. Pablo dice, mira, si existe espíritu, alma y cuerpo, es lo de menos, pero que todo sea guardado irreprensible. Es decir, la salvación en primer lugar es integral. En segundo lugar, la salvación es presente. Y la salvación siempre es presente. Todos los días nos salvamos. Todos los días estamos siendo salvos. Todos los días estamos siendo salvados. La salvación está presente aquí y ahora. Es decir, nosotros nos salvamos el día a día. A veces cuando nos preguntan ¿qué tiempo tienes en la vida cristiana? Siempre decimos, bueno, yo llevo 20 años, llevo 30 años. Pero yo creo que la conversión se da a diario. A diario nos convertimos, a diario nos salvamos. En tercer lugar, la salvación también es futuro. Claro,
que tenemos un presente, el aquí y ahora, pero como dirían algunos teólogos, es el ya, pero todavía no. Es decir, aún no ha llegado el gran eón, como dicen algunos biblistas, es decir, el tiempo espiritual, el tiempo... hay diferencia entre eón, kairos y también cronos. Eso es un tema de debate, quizás para otro programa. Pero la salvación también es futuro. Significa que esperamos la consumación de las cosas. En cuarto lugar, la salvación, y eso es para mí algo detonante, es vivir una vida transformada. Ojo, no dije cambiada, sino una vida transformada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la vida transformada es cambio radical, es cambio completo. Para muestra un botón, Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende lo que Jesús le está diciendo, pero Jesús le está diciendo, Nicodemo, tienes que desaprender, tienes que ser diferente. Eso es transformación. Es decir, no habla de cambio, porque la Biblia no solamente informa, la Biblia transforma. Entonces la salvación es esa vida transformada, es ser, es actuar, es vivir, es hablar diferente. Porque para algunos desaprender cuesta mucho, porque pensamos que lo que aprendimos es lo máximo. Y quizás uno de los grandes desafíos en la vida cristiana y en la vida de muchos es aprender a desaprender. Y en quinto lugar, Iván, la salvación es estar pleno y completo. Y esto para mí, me atrevo a decir, es mi favorito. Porque el que está completo no peca. El incompleto peca. Algo similar pasa en los matrimonios. Permítame ampliarlo un poco más. Cuando hay plenitud en el matrimonio entre esposos, no hay posibilidad de infidelidad. Algo más. Claro, exacto. ¿Me entiendes? Es lo mismo en la vida cristiana. Por eso la salvación es plenitud. Me gusta ese punto. En todas las áreas. Me encanta. Porque desconectarse de Dios, desconectarse del Eterno, siempre nos llevará a buscar otras alternativas. Un caso típico y un caso bíblico a la vez. El hijo pródigo. El hijo pródigo lo tenía todo. Papá tenía todo. Fíjate que al final de su vida dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco? Pero cuando el hijo pródigo decide dejar la casa de papá, empieza su vacío, empieza sus alternativas. En vez de buscar a papá, primero fue a buscar trabajo. Y luego encuentra un trabajo denigrante. Y encima ni siquiera era un trabajo es demás, llegó hasta competir con los cerdos para comer lo que ellos comían. Es que cuando tú y yo nos desconectamos del Eterno, vamos vaciando, ya no hay plenitud, buscamos alternativas. Por ello creo profundamente, y aquí voy a acotar algo sumamente específico. El Espíritu Santo llega en Pentecostés después de los 50 días, eso lo sabemos bien. Y sabemos que si Pentecostés viene de la expresión penta, que significa que es 50 días después de la resurrección, pero algo, Iván, que es interesante y que hay que saber en la numerología, el número 50 es plenitud. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que el Espíritu Santo no llega a la vida de alguien si no hay plenitud de salvación. Wow. Por eso muchas veces oramos por alguien y decimos, vamos a orar para que sea lleno del Espíritu Santo. Hemos visto hasta en eventos, y con todo el amor y respeto que le tengo a muchos neopentecostales, donde dice, vamos a, y hasta se le enseña hasta hablar en lengua. La persona quizás puede hablar en lengua, pero la persona quizás no recibe el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no llega si no hay plenitud de salvación. Y esto, y permítame decirlo, ¿qué te lleva a esto? La plenitud de salvación te lleva directamente a la palabra. En Juan capítulo 13, cuando Pedro es lavado los pies por Jesús, y Pedro al inicio se enorgullece, y Jesús dice, mira, si no me dejas hacerlo, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro dice, bueno, entonces que sea mano, pie, cabeza, pierna, todo. Jesús dice, un momentito, solo lo que está sucio necesita lavarse. Ustedes ya están limpios por la palabra. Eso dice mucho. La limpieza espiritual no radica ni siquiera en la oración o en la alabanza, sino en la palabra que mora en nosotros. Es decir, oración sin palabra no funciona.
la alabanza, las canciones sin palabras, tampoco funciona. Entonces, la salvación, mi querido Iván, es plenitud y es una vida completa. Es decir, cuando tú y yo estamos enamorados de Dios, cuando tú y yo estamos completos, entonces ya no se requiere un detalle extra. Un ejemplo típico: una maestra de escuela dominical de niños de 6 a 8 años les dio 4 hojas en blanco a cada niño y les dice a los niños: en una primera hoja escríbame todo lo que saben de Dios, en la segunda hoja todo lo que saben de Jesús, en la tercera hoja todo lo que saben del Espíritu Santo, y en la cuarta hoja todo lo que saben del diablo. Los niños en su inocencia escribían todo. De repente suena el timbre y una niña entrega sus 4 hojas, pero la cuarta hoja está en blanco. Es decir, la que tenía que escribir todo lo que sabía del diablo. Entonces, la maestra mira la primera hoja y dice: bueno, ya veo que escribiste algo de Dios. Dios es Padre, Dios es Creador, Dios es así asado. Ya veo lo que escribiste de Jesucristo. Jesucristo es hijo de José, hijo de María, nacido, ¿verdad? Qué bonito. Ya veo lo que escribiste del Espíritu Santo, veo que pusiste una palomita. A lo mejor ya la niña tenía el concepto del Espíritu Santo como la palomita mensajera. Y luego la maestra le dice a la niña: ¿y qué pasó? Me entregaste la hoja del diablo en blanco. Y la niña dice: maestra, disculpe, es que no tuve tiempo para el diablo. Es que cuando tú y yo estamos llenos de Dios, cuando tú y yo estamos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, lleno de Cristo Jesús, no hay tiempo para el diablo. Por eso vemos mucha gente que son más bestiacéntricos que cristocéntricos. Entonces, la salvación es plenitud. La salvación es plenitud a carta cabal. Entonces, cuando tú y yo estamos viviendo esa situación, permítame decirte que la cosa cambia. Ahora bien, dijimos que si alguien pierde su salvación, entonces nunca la tuvo. Y tengo que decir 2 o 3 detalles más. Número 1, Dios no obliga, ¿no? Él te propone la salvación. Él te propone. Moisés, aún cuando le dice al pueblo israelita en Deuteronomio: pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición, la maldición, la obediencia, la desobediencia. Luego dice: escoja la vida para que te vaya bien. Entonces, Dios no obliga, pero también el mismísimo diablo, si cabe el término, tampoco te obliga a irte al infierno. Porque la Biblia dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, Dios no obliga a nadie a salvarse. Entonces, Dios te propone, y me atrevo a decir a mis amados oyentes, quienes nos escuchan por toda Iberoamérica, si quisiera decirles algo de revolucionario hoy, es que Dios no se imagina el cielo sin nosotros. Dios no se imagina el cielo sin ti. Donde sea que me estés escuchando, en un carro, o en tu casa, o en tu trabajo, o en tu oficina, mira, Dios no se imagina el cielo sin ti. Qué lindo. El mismo hijo pródigo, cuando regresa a casa, y no sabemos, la Biblia no detalla todas las informaciones, pero el acto que hizo el papá para el hijo fue sublime. Y yo trato de imaginar la escena. De repente el hijo no llegó en la mañana, pero su comidita estaba esperándole. No llegó en la tarde, el almuerzo estaba esperándole. No llegó en la noche, la cena estaba esperándole. Y quizás en la noche, cuando todo el mundo iba a dormir, las luces estaban todavía prendidas. Es que no importa donde quiera que estemos, pero la luz del cielo siempre estará prendida para nuestro retorno. Amén. Porque Dios no se imagina el cielo sin nosotros. Me gusta esa frase. Y yo creo que cuando el hijo llega a casa, vemos el acto de Dios, el acto del Padre al hijo. Uno le da una nueva vestimenta. Es que la vestimenta es honra. Cuando Dios nos restaura, cuando volvemos a Dios, nos honra. En segundo lugar, dice la palabra que le pone un anillo en su dedo. Es que el anillo es autoridad. Cuando un rey sellaba una carta, sellaba con su anillo. Y el anillo implicaba, si la carta era vida, daba vida. Si era muerte, daba muerte. Cuando Dios nos restaura, no solamente nos honra, es decir, nos quita la vergüenza, la bajeza. En segundo lugar, nos da autoridad. Es decir, hemos estado quizás luchando con vicios, pero Dios nos da autoridad aún para derrotar y pisotear los vicios. Amén. En tercer lugar, la Biblia dice que Él le pone un calzado en sus pies. Fíjate que en tiempos muy remotos solo un esclavo podría andar
descalzo. Pero el que Dios le haya dado un calzado nuevo, le está devolviendo la libertad. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y por último, dice que mata el toro gordo y comen. Es que comer en la Biblia, comer en el contexto bíblico, es intimidad. Comer es amistad. Comer es comunión y es coinonía. Comer, simplemente el Señor nos está diciendo, quiero volver a estrechar lazos. Por eso la cena del Señor es comunión con el Señor, sentarse a la mesa y comer con alguien. Y en el contexto bíblico significa que tu nombre en mi boca está seguro, porque hoy eres mi amigo. Cuando los reyes querían recuperarse o reconciliarse después de una guerra, ellos se sentaban a comer un banquete. Y al momento de comer ya no había enemistad, ya no había bronca entre ellos. Pero el Señor mata el toro gordo y come con su hijo. Le está devolviendo la confianza, la intimidad y la relación que tuvo que tuvo perdido. Amén. Ahora para ir cerrando, lamentablemente dentro de esta situación de la salvación, siempre las dos posturas se han mantenido a lo largo de los siglos. La postura calvinista, la postura arminiana. Eso tú y yo lo sabemos bien. La postura, la primera que dice salvo, siempre salvo, y viva la fiesta, pero a veces me atrevo a decir que aún la postura calvinista no necesariamente es una postura que la gente cree que salvo, siempre salvo y a lo que te da la gana, porque cuando uno ha estudiado la vida de Calvino fue el mayor y el mejor exégeta de su tiempo, un hombre que sabía la Biblia hasta acabar. Pero la postura arminiana, que es una postura donde dice, si lo primero dice que la salvación es irresistible, la postura arminiana dice que la salvación es resistible. Lo primero dice que tú y yo no tenemos opción. Lo segundo dice, no, tú y yo tenemos libre albedrío. Entonces, fíjense que cuando tú haces acercamiento a estas dos posturas, te vas a dar cuenta que cada uno de ellos que tienen su base o fundamento, no voy a decir en la Biblia o en las Escrituras, sino en porciones de la palabra. Lamentablemente estas posturas han dividido la Iglesia a lo largo de los años. Lamentablemente hemos visto quizás un mal manejo de esto, pero yo creo que más allá de que podamos hacer mucha conjetura del tema de la salvación, porque Dios es el que tiene la última palabra. Dios ama a la humanidad y Dios quiere ver a la humanidad en su presencia, rindiendo y ante Él, sirviendo en amor. Claro. Ojo, dije en amor, no en esclavitud. A propósito del tema, querido pastor, recientemente hubo una noticia internacional que conmovió no solo a la gente de la política, sino a las personas, a los seres humanos, aunque lamentablemente otros la celebraron. Supimos de celebraciones por el suicidio de Alan García, expresidente del Perú. Algunas personas lo celebraron, otros obviamente se entristecieron, sus familiares, amigos, personas cercanas y aún no cercanas, que entienden que quitarse la vida pues es algo muy triste, o sea, lamentable. ¿Qué pasa en el tema espiritual a propósito de lo que acabas de compartir tú en ese caso? Porque había algunos titulares de prensa que me llamaron poderosamente la atención, que hacían alusión a lo siguiente. Decían que Alan García era un hombre que sabía de la vida cristiana y que era un hombre que creía en la vida después de la muerte. ¿Qué pasa cuando él toma esta triste, lamentable decisión de suicidarse, de quitarse su vida? ¿Qué pasa espiritualmente hablando dentro de lo que dice o no dice la palabra? Sí, esa es una pregunta interesante y realmente fue una noticia que impactó nuestro continente y quienes vivimos en Sudamérica, muy cercano a esto, sin duda. Yo te voy a hacer una confesión. Cuando leí la prensa, se me fueron un par de lágrimas y Dios me testigó, oré por su familia. Y ahora, estos casos que se han dado, obviamente es muestra quizás de alguien que no ha vivido a cabalidad o la plenitud de la vida cristiana. Cuando Jesús claramente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, esto tiene una fuerte connotación, mi querido, porque son cosas esenciales para el ser humano. El camino es conocimiento, la verdad es conexión y la vida es disfrutar de esa conexión que conocemos.
Entonces, y por eso cuando tú hiciste la pregunta al inicio del programa, ¿cuál es el papel de Jesús en la salvación? Es esto. Y Jesús pone como parámetro y como punto de partida su persona, porque en la persona de Jesús, Él es el centro, el meollo, Él fue el que vino a dar la vida por nosotros. Yo he escuchado, como me decía un mentor amigo mío, es que la vida es un regalo de Dios y lo que hacemos con ella es nuestro regalo a Dios. Amén. Entonces, ¿Qué pasa con los pastores que lamentablemente también han tomado la decisión que tomó Alan García, el expresidente peruano? Pastores que también tristemente se han suicidado. No, yo he conocido varios también, dicho sea de paso. Y para mí la palabra clave es: no han llegado a vivir la salvación a plenitud. No lo han experimentado, no lo han abrazado a plenitud. Porque es esto. Y para mí, si algo que quiero que nuestros oyentes se lleven es la plenitud de salvación. La plenitud de salvación es estar completo, es una vida completa en Dios, una vida, me atrevo a decir, exageradamente plena en Dios. Amén. Entonces, me identifico. Tristemente, quienes han llegado a esto y podrán dejar bonitas cartas, bonitos recuerdos y unas palabras emotivas para la humanidad, y la gente podría hasta decir, bueno, lo hizo y lo murió digno. No hay dignidad en eso. La muerte siempre será una tragedia, independientemente como se dé. Yo, el día 19, el Viernes Santo, lloré abundantemente por la muerte de Julio Melgar. Claro que sabemos que está en los brazos de nuestro amado Padre Celestial. Amén. Pero la muerte, mi querido Iván, la muerte siempre ha sido y será una tragedia, porque Dios no nos creó para morir, sino para vivir eternamente. Entonces, yo creo que cuando tú y yo llegamos a experimentar la salvación a plenitud, estos detalles no se van a dar. Yo entiendo que algunos pueden tener otra postura y hasta justificar eso, pero no hay justificación en algo así. Tristemente, para pastores, hijos de pastores tuyos, conocemos historias de cientos alrededor del mundo de cristianos que también han tomado eso. Yo recuerdo a alguien que a mí me marcó en mi adolescencia. 2 días antes de mi graduación, un pastor se lanzó de un puente. Wow. Eso y me quebró muchísimo, quebró muchísimo. Entonces, yo vuelvo a decir, queridos hermanos, queridos amigos, queridos oyentes, la salvación es plenitud y en Cristo estamos completos. Amén. Y yo creo que tenemos que entender que meternos con Dios, que acercarnos al Señor. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, porque Él es galardonador de los que le buscan. Un ejemplo solo para terminar. Mira, la vida de Rahab para mí es una inspiración. Rahab, la Biblia habla de ella en Josué capítulo 2 como una ramera, una prostituta. Cuando los 2 espías llegan a casa de Rahab, Rahab le dice, en primer lugar, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y yo pregunto, ¿y cómo lo supo? De repente dice, yo sé lo que Dios hizo con los reyes amorreos. La pregunta es, ¿quién le mandó el link o el tweet de Rahab? Y luego dice, nuestros corazones fallecen a causa de vosotros, porque vuestro Dios es Dios arriba y Dios abajo. Yo dije, ay caramba, ¿cómo lo supo Rahab? Ahora, me atrevo a decir, en resumen, que Rahab tomó las verdades de Dios y las aterrizó a convicciones personales. Eso es plenitud de salvación. Es decir, hemos escuchado a lo largo de los años que Jesús vino, que Jesús murió, sí, pero cuando lo dices, Él vino por mí, Él murió por mí, esto es entrar a la plenitud de salvación. Es tomar las verdades de Dios, es tomar los principios de la palabra y aterrizarlo a experiencia personal, donde esta palabra que tú y yo tenemos, ahora no solamente le perteneció en un contexto específico, me pertenece a mí también. Esto es plenitud de salvación. Amén, me encanta y de verdad que aterriza muchas cosas que de repente estaban en mi mente por ahí rodando, y me encanta de verdad entender que la salvación sí tiene que ver con la plenitud, sin duda alguna, con plenitud. Y me quedo con una frase, con esa palabra hermosa que nos compartiste hoy: Dios no se imagina el cielo sin nosotros. Lindo, definitivamente. Muchas gracias, queridísimo pastor Jean David Larochelle.
Amén, Iván, y imagínate, sería aburrido el cielo sin ti, ¿eh? Así que te necesitamos allá. Amén, amén, amén. Sin nosotros, el cielo sin nosotros sería muy aburrido. Qué lindo. Por eso creo que en el cielo vamos a hablar francés, porque se necesita toda una eternidad para aprenderlo. Por eso todavía no pronuncias bien mi nombre. Qu'est-ce que c'est La Rochelle? Qu'est-ce que c'est? Un abrazo y bendiciones, querido pastor. Gracias. Que todo te salga muy bien Saludos allí en para Washington. todos, que Dios les bendiga. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias. Ahí estamos. Qué interesante e importante lo que acabo de escuchar. Espero que los oyentes hayan estado en la misma tónica y receptivos para entender este tema de la salvación. La salvación es plenitud, estar plenos con Dios, definitivamente es lo que debemos hacer, estar absolutamente plenos con Dios, sin duda alguna. Qué tremendo tema, por eso está Ayúdame, Pastor, en la redcristiana.com. Buen día para todos, bendiciones, y recuérdenlo, tómenlo como propio, como de ustedes. Dios no se imagina el cielo sin nosotros, y eso los incluye a ustedes, los debe incluir a ustedes. Bendiciones para todos. Estás escuchando la redcristiana.com.